Bueno, esto que ustedes están viendo es la representación de un eje cartesiano. Entonces, un eje cartesiano tiene valores numéricos arrancando del 0, positivos. Por eso acá tenemos el eje X positivo. Del otro lado del 0 se van a los números negativos. Para arriba tengo el eje de las Y positivos. De hecho, si yo sigo, ahí arriba va a decir eje Y positivo. Y para el lado de abajo del 0 va a ser el Y negativo. Eso es un eje cartesiano. Entonces a nosotros nos sirve el eje cartesiano para ubicar cualquier tipo de punto en el plano o en el espacio. Entonces, ¿cuál sería un poco la idea? Que podemos ver en el caso particular de la función lineal qué sucede cuando yo intento graficar una función lineal adentro de ese eje cartesiano. Estoy tratando de que esto pueda quedar derecho, como para que se pueda visualizar bien en el video. Que esa es un poco la idea de esto. Bien, tenemos el eje cartesiano. Si en ese eje cartesiano yo grafico una función lineal podría ser esto. Esto es una función lineal que es una función constante, porque es una línea horizontal plana. Es una función lineal porque es una línea recta. Y va a tener que tener una pendiente, que en este caso es 0, no existe la pendiente porque esto no está inclinado, insisto, está en forma horizontal. Vamos a ver si ahí se puede sostener. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, tengo otra función lineal, cualquiera, en 9, fíjense que es constante la función lineal porque el autito, el camioncito, no se mueve. Si no se mueve, uno podría decir que no tiene pendiente. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a darle inclinación? Fíjense que el autito se mueve. Esa inclinación es lo que nosotros conocemos como pendiente. Podría ser al revés, podría ser así. Y este camioncito tendría que hacer más fuerza para ir hacia arriba. Si no, se iría para abajo. Cuanto más inclinación yo le dé, este camión va a tener que hacer más fuerza para poder subir. Recuerden las calles en el centro o en el sur, cuando tienen pendientes, dice qué inclinada que está, qué pendiente. Claro, cuanto más inclinación tiene, más difícil es subirlas. Entonces, si no tiene pendiente, son constantes y no se movería, como pasa en las calles de acá de la ciudad. Si le entro a dar pendiente, se mueve. Cuanto más pendiente, más velocidad va a tomar el camión, por supuesto. Entonces, eso es para graficar un poco la idea de función lineal. Si la función lineal tiene esta forma, se dice que es creciente. ¿Por qué dicen que es creciente? Y bueno, porque el camioncito va a tener que hacer mucha más fuerza para poder subirla. Si la función lineal es constante, el camión va a estar detenido, no se va a mover. Y si la función lineal es
de esta forma es decreciente y el camión se va a ir a una velocidad impresionante hacia abajo. Entonces, decreciente, constante, creciente. Y siempre teniendo en cuenta que se trata de algo recto. Fíjense que yo acá lo represento con una madera, la madera es recta, no es ninguna U ni ninguna vigorita, es una cosa recta que se coloca en un eje cartesiano. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que hay que tener en cuenta o que hay que ver? Voy con esta que es más sencilla. La función lineal, su pendiente, que hablábamos recién, tiene que ver en realidad con este ángulo. O sea, si yo acá le doy más ángulo, cuesta más subirla. El camioncito le va a costar mucho más subirlo que si tiene menos ángulo. Quiere decir que de alguna manera este ángulo, que en el cuadernillo se llama alfa, está relacionado con la pendiente que en el cuadernillo se la representa con la letra M. Entonces ahí dice en el cuadernillo que hay una formulita que la tangente de este ángulo nos va a dar el resultado de la pendiente que es el valor M. Las funciones lineales tienen la forma y igual a M por X más B. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la pendiente, que era este valor que decíamos que podía ser positivo, nulo o negativo para que decrezca, ¿no? El valor de X, que será alguno de los números del eje X. Y el valor de B, que es la ordenada al origen. Esto se llama ordenada. Ordenada al origen. Entonces, ¿qué pasa? La ordenada al origen es donde corta al eje Y. Entonces, si yo tuviera este gráfico, diría, esto es una función lineal. En este caso, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero lo estoy haciendo pasar por la tecla 3. Entonces, este 3 sería la ordenada al origen, el que representa la letra B. Sería ese 3. Habría que averiguar cuál es M, porque yo puedo pasar por 3, pero tener menor ángulo. Puedo pasar por 3 y no tener ángulo. Puedo pasar por 3 y tener una pendiente negativa. O sea, yo puedo pasar por 3 de muchas maneras. Entonces a veces los ejercicios tratan de decir, bueno, yo te doy el valor de B, estás pasando por 3, te doy algún otro dato más y averiguame, por ejemplo, M. Entonces, yo te doy el valor que pasa por 3, supongamos, ¿no? El ejercicio te dice B vale 3. B vale 3, perfecto. Y esta gráfica pasa por un valor, supongamos, en X4. Si yo lo miro, agarro la tecla 4, subo hasta donde choco con el gráfico y me doy cuenta que toca en 6. Entonces, supongamos que me dan el punto 4, 6. El punto 4, 6 es 4 de las teclas X y 6 de las teclas Y. Entonces yo puedo reemplazar en la Y por el 6. La M es la incógnita en este caso, porque es lo que no tenemos. La X sí la tenemos, porque vale 4. Y el valor de B dijimos que era 3, que nos daba el ejercicio. Así que yo ahí simplemente tengo que resolver esa ecuación. Es una ecuación como la que ustedes conocen, un típico hallar X, para poder despejar. Separo en términos, paso el 3 al otro lado, me va a quedar 6 menos 3 igual a M por 4. 6 menos 3 es 3. M por 4.
Y el 4 obviamente pasa dividiendo y me va a quedar 3 dividido 4 igual a m. Fin del ejercicio. Pero bueno, es eso básicamente lo que tienen que tratar de ver. Que hay un eje cartesiano que siempre tiene valores del eje Y positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguiría hasta el más infinito. Para abajo van a ir los negativos. Un eje X positivo también, 1, 2, 3, 4, así, etc. Y para el otro lado, si para el lado izquierdo irían los números negativos, ¿no? Y recordar esto, las cosas fundamentales, en estos tiempos hay que ir a lo fundamental, es, no tiene pendiente, o sea, m valdría 0, es decreciente, por eso el autito se corre, y el valor de m entonces va a ser un número negativo, o en este caso que m nos dio 3/4 es un valor positivo, habíamos dicho que pasaba por el B3, entonces quedaría una función así. Una calle de ese estilo para que el auto pueda transitar. Y estos números siempre son el primer número del eje X, el segundo número del eje Y. Y se reemplazan en la Y y en la X. Y de ahí se saca la incógnita que pida el problema. Espero haber sido un poquito más claro. Esto se me va a romper si lo dejo ahí. Sí, lo vamos a dejar acá. Espero haber sido un poquito más claro con esta explicación. Y si ustedes tuvieran que graficar una función lineal, yo el otro día decía, ¿cómo grafico una función lineal? Si a mí me dicen que yo tengo la función lineal 2x menos 1 y me piden que grafique esa función lineal, vamos a ir corriendo esto para que se vea. Si yo tengo que graficar esa función lineal, lo más sencillo, tabla, yo lo hice en un video, en la compu, pero por ahí así resulta más fácil. Tabla de valores, los valores los eligen ustedes, pueden elegir los números que quieran. La gente en general trata de no complicarse, yo tampoco. Menos 1, 0, 1, y los reemplazo en la X. O sea que esto va a quedar 2, 2, 2, por. Y bueno, esto será menos 1, 0, 1. Ahí reemplacen la X por los números rojos. Y obviamente menos 1, menos 1, menos 1, el igual. Y hacer la cuenta. 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. Menos 1 da menos 3. 2 por 0 es 0. 0 menos 1 es menos 1. 2 por 1 es 2. Y 2 menos 1 es 1. Estos números azules van en el eje Y. Van en este famoso eje Y. Y los números estos rojos van en el eje X. Y después se los une. Entonces, si yo tuviera que hacer eso en papel, como les va a pasar a todo el mundo, simplemente trazo un eje cartesiano. Y yo sé que en el eje X tengo que colocar el menos 1, el 0 y el 1. Menos 1, 0, 1. Y en el eje Y con azul tendré que colocar el menos 3. Vamos a ir esto tirándolo un poco más para abajo. Menos 1, menos 2, el menos 3, el menos 1 y el 1. Y después tengo que unirlos. ¿Quién con quién? Bueno, el menos 1 con el menos 3. Tiqui, 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 tiqui. Y hago un punto acá. Ahí, a ver, ahí se ve mejor. El 0 con el menos 1. 0 con menos 1. Y después me queda el 1 con el 1. 1 con 1. Cuando tengo esos tres puntos, agarro una regla o cualquier cosa y hago el gráfico que sería la función lineal, que es simplemente unir esos tres puntos.
Y ahí tengo el gráfico terminado. Ese gráfico representa lo que antes hicimos con la madera en este esquema, ¿no? Representa absolutamente eso, ni más ni menos. Así que bueno, espero que esto haya sido un poquito más claro para ustedes. Y bueno, espero las preguntas al respecto.